Bien, buenos días a todos. Buen fin de semana que hayan tenido y espero que esta semana nos inicie a todos muy diferente, cambiando lo que hayamos hecho de negativo y poniéndonos en positivo. Estamos viendo algo muy importante, que es cómo se va insertando el modelo bioquímico de Lightborn y de ingeniería metabólica dentro de un contexto hasta cierto punto tradicional, y cómo lo va modificando, cómo lo va haciendo más funcional, más centrado en la realidad. Veíamos la vez pasada la gran diferencia entre la fisicoquímica coloidal y la fisicoquímica tradicional. Es decir, cómo tradicionalmente los fenómenos de manejo de energía dentro de las reacciones de los seres vivos tenían una forma muy limitada, muy estereotipada negativamente, es decir, una forma de interpretación en un escenario no correcto. Y era un escenario no correcto por la sencilla razón de que las reacciones en los seres vivos, en cualquier ser vivo, las reacciones de la vida, se llevan a cabo en medios coloidales. Y todos los cálculos que se habían hecho anteriormente están en medios acuosos, no coloidales. Y es una gran diferencia y una gran limitante. Veíamos cómo esa energía de Gibbs, que es la energía efectiva, la energía libre, que está disponible para hacer todos los intercambios vivos, es una consecuencia de dos interacciones que se llaman entropía y entalpía. Es decir, la fuerza con la cual las moléculas se atraen en un determinado orden, ese orden entálpico dentro de un desorden aparente que es el desorden entrópico. Y cómo tiene que irse a un espacio para comprender esta reacción en los seres vivos. Tenemos que irnos a un espacio especial, el espacio que nosotros hemos denominado espacio omega. Los espacios omega son espacios infinitesimales, espacios 100% simulados matemáticamente, pero que existen en la realidad, y existen en la realidad aunque nosotros no los podamos ver e incluso ni siquiera medir. Se pueden hacer estimados por medio de las correlaciones matemáticas. Esto es un tanto difícil de entender, pero muy fácil de explicar. Y es que la matemática funciona de una forma muy sencilla. Esto me lo explicaron hace muchísimos años y creo que todavía el ejemplo sigue siendo válido. Me dijeron, mira, la ciencia de la inferencia matemática, es decir, el poder usar la ciencia matemática para prever, para predecir, para modelar, es algo así como si tú tuvieras un tubo. Imagínense un tubo de esos de PVC de 8 pulgadas, largo ahí, y es algo real, que tú pones, lo estás viendo, lo puedes medir, sabes que mide 8 pulgadas de diámetro, que mide 3 metros o 4 de largo, y ahí lo estás viendo, lo puedes tocar con tus 5 sentidos, lo puedes percibir. Por un lado del tubo, por un extremo del tubo, entra un ratón. Ese ratón también lo puedes medir, lo puedes pesar, lo puedes captar en todo su ser ratonil, podamos decirle así, todas sus características intrínsecas de ratón. Que también lo conozcas, que también lo hayas descrito, que también lo tipifiques, se llama en el lenguaje de la ciencia, la tipificación es el conocimiento intrínseco de la naturaleza propia de lo que estás manejando. Que también lo hagas va a depender lo bien que puedas tú predecir cómo se va a comportar. Y por el otro extremo, el extremo contrario de donde está el ratón, vas a meter un gato. También un gato que puedes medir, pesar,
estimar, que puedes conocer sus características, sus propiedades, todo. Entonces tienes tres elementos altamente cognoscibles, epistemológicamente precisados, así se le llama técnicamente a esto, y entra el ratoncito por un extremo, entra el gato por el otro, y ya no ves lo que pasa dentro del tubo. Hasta que de repente oyes un chillido, y un maullido, y un golpe. Inmediatamente, tú, en base al conocimiento que tienes del ratón y del gato y del ratón, puedes tú prever, predecir qué ha sucedido ahí adentro. Entonces, en la ciencia, podemos utilizar este ejemplo tan burdo, tan grosero, pero tan exacto, para poder predecir, para poder inferir comportamientos, circunstancias e incluso simularlas. Les había comentado yo en ocasiones anteriores cómo los cosmólogos podían ver las galaxias, viajar en ellas, las nebulosas, el nacimiento y la muerte de las estrellas, y ver cómo imaginar y saber cómo era su origen y cómo era su evolución. Pues es la misma matemática que estamos empleando para entrar a los espacios infinitesimales, intramoleculares, intratómicos, intracelulares, lo que conocemos como la nanología y la femtología. Entonces, si nosotros tomamos los elementos de la fisicoquímica y la termodinámica exterior tradicional y entramos en el seno coloidal y empezamos a estudiar sus características cruzadas, podemos entender cómo realmente van a ser los cambios energéticos y cristalográficos dentro de una célula, en el inmediato exterior de la célula, que son 5 a 11 nanómetros de su capacidad de absorción, y 5 a 11 nanómetros dentro de la última membrana celular citoplasmática, ya en contacto prácticamente con protoplasma. Podemos hacer todo eso y podemos utilizar las matemáticas en esos espacios omega para poder nosotros no nada más imaginar, sino calcular, diseñar, precisar y poder trasladar un valor o un concepto del mundo macroscópico al mundo femtológico y a su vez del mundo femtológico al mundo macroscópico. Veíamos cómo esas energías eran manejadas en forma interactiva por medio de este operador que es un factorial. Este operador factorial lo que hace es multiplicar todos los números antecedentes al consecuente. Es decir, si yo tengo 2 factorial, sería el resultado 1 por 2. Si tengo 3 factorial, es 1 por 2 por 3. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Así, n factorial multiplicada desde el 0 hasta el consecuente nos va a dar esa integración multiplicativa de todas las posibilidades. Por eso ya estamos en otro parámetro muy distinto de simples combinaciones y permutaciones. Estamos hablando de posibilidades infinitesimales controladas en un ambiente entrópico entálpico, es decir, en donde estamos concursando los desórdenes propios de una interacción molecular browniana, es decir, donde todas las moléculas están en un azar, y cómo en ese caos empieza a entrar un orden consecuente de interacciones electrodinámicas, un orden consecuente de
ese fenómeno entálpico en base a los calores de reacción, a los calores moleculares, a las redes cristalinas, a las energías de reacción, que se conocen en el lenguaje normal como fracciones molares. La gente entiende por fracciones molares bolitas, cantidades que andan ahí circulando para poderlas medir de determinada forma. Y permítanme decirles que es una concepción muy pobre. Es una concepción muy pobre. Una fracción molar real no es nada más la masa, el gramo entre peso molecular, que es el número de moles que anda por ahí circulando, sino que esa masa lleva interacciones energéticas intrínsecas, es decir, propias características de esa sustancia, dadas por la misma tabla periódica, consignadas en la tabla periódica, y también llevan aproximaciones extrínsecas, es decir, consecuentes de cuando una carga se junta con otra por proximidad y llegamos a hacer lo que se llaman los fenómenos de aproximación. ¿Qué va ocurriendo? Es como, imagínense que tenemos la estación espacial y llega una nave espacial, uno de los transbordadores. Primero existen los dos independientemente a una distancia tremenda, pues la estación espacial está en el espacio y la nave espacial todavía está en la Tierra. Conforme se va aproximando la nave espacial, la distancia se acorta y aparentemente nada más vemos un objeto que se aproxima a otro. Pero ¿qué sucede en medio? ¿Qué pasa en ese aparente vacío que hay entre un elemento y el otro, entre un ion y el otro, entre una molécula y la otra, mientras se van aproximando? Ahí empieza una interacción que se conoce como polaridad y polarizabilidad. Es decir, una transferencia indirecta de carga a la distancia que va a empezar a hacer un orden en ese aparente desorden. Y esas aproximaciones que se conocen como fenómenos Stirling son importantísimas y determinantes para poder entender cómo una planta toma el elemento, ya sea por la raíz o sea por las hojas, y cómo lo va aproximando a 5 o 12 nanómetros, que se llama capa Stern rizosférica, por ejemplo, hablando de la raíz, y cómo llevan a cabo interacciones entre ese elemento y la superficie externa de la membrana celular, y cómo influye esa energía hasta el núcleo de la célula, hasta el nucleolo de la célula, y cómo todos los organelos empiezan a sincronizarse en función de esa carga que todavía se encuentra a la distancia. Cuando hablamos de soluciones o de disoluciones acuosas, esto es muy predecible. Es muy predecible porque estamos hablando nada más de interactuar con puentes de hidrógeno en moléculas anguladas a 109 grados y que tenemos una polaridad altamente controlada vectorialmente. Pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad esto no funciona. ¿Por qué? Porque el agua no está sola. El agua se encuentra en un seno coloidal, llámese coloide arcillohúmico cálcico del suelo, y va a interactuar con iones en agua que están en otro seno coloidal, que viene siendo el protoplasma o citoplasma. Y desde ahí empieza a haber una comunicación que cambia completamente la perspectiva de estas fracciones molares. Por eso es que no es posible seguir utilizando la química analítica, los cálculos de química analítica cualitativa y cuantitativa de primer semestre de cualquier carrera relacionada para interpretar los fenómenos de la vida. Empezamos a entrar ya en otro tipo de circunstancias en las cuales debemos de considerar las fuerzas llamadas adyacentes. Y aquí es en donde empiezan los fenómenos de difusión mutua. Y veíamos
la vez pasada cómo esa difusión mutua no se refería nada más a un traslado de sustancias, sino se refiere a un intercambio de energía. ¿Cuál energía? Es la que se intercambia. Empezamos en primero por la energía propia entálpica, es decir, los calores de formación de las sustancias, los calores de reacción, lo que nos mantiene unida y en orden la materia, que se llaman fenómenos entálpicos, directamente relacionados con los cambios en la energía interna de esa molécula. Esto es bien importante. Y esto es bien importante y por eso les mandé una información en un video de unos españoles que qué bueno que los están haciendo, nos ayudan mucho en la cuestión tradicional, acerca de algo que se llama ciclo Born-Haber. El ciclo Born-Haber nos ayuda a este tipo de circunstancias, a entenderlas. El otro día me llamaba Soria y me dice, oye, pues hay un problema, ¿no? ¿Cómo le explico, cómo le explico a la gente que el nitrógeno que diseñaste, el nitrógeno de Biotexa, se cristalice, sea cristales, que se disuelven con agua, pero se hacen cristales? Y eso aparentemente es un inconveniente. Digo, mira, eso está perfectamente diseñado y tú dile al cliente que responde a un fenómeno físico-químico, un fenómeno termodinámico que se llama ciclo Born-Haber. ¿Qué quiere decir esto? Los ciclos entálpicos de cualquier sustancia, por definición, esto fue la primera contribución que tenemos de Born-Haber, él dijo, toda la materia, todo átomo, toda molécula, tendrá siempre llegar a un estado de estabilidad, tenderá a tener un estado de estabilidad. Esa estabilidad es cuando hay los cambios mínimos en la energía interna. Es decir, cuando tenemos esta delta U, que viene siendo la energía interna, que después cuando la agregamos en la constante de Madelung y entramos en la retícula cristalina, nos explicamos algo como el estado sólido. Y tenemos que el estado sólido es un estado con cambios en la energía interna mínimas, con entalpías máximas, es decir, tenemos un orden calórico máximo y eso nos permite tener los átomos perfectamente ordenados en una red. Y ese estado se da cuando llegamos a los niveles mínimos de energía. Es decir, cuando los cambios de energía interna no son drásticos, están estabilizados y la molécula va a tender a ser muy estable. Por ejemplo, le decía yo a Soria, mira, dile a esta persona que una piedra tiene un cambio en la energía interna tan mínimo que durante millones de años puede permanecer ahí estando la misma piedra. Y ustedes pueden pesar una piedra ahorita de 1 kilogramo y dentro de 10 millones de años va a pesar cualquier cosita menos de 1 kilogramo. Pero nuestra balanza, si es que usamos las actuales, ni siquiera lo va a detectar ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio es mínimo. Su energía reticular está tan bien equilibrada que no tiene intercambios difusivos amplios hacia el exterior. Es muy estable. En cambio, los elementos radiactivos tienen grandes cambios en la energía interna. Es decir, la entalpía es mínima y por lo tanto tienden a entropía máxima. Y el desorden molecular es tan grande que empiezan a desprender partículas de ellos mismos hacia el medio ambiente
Y a tal extremo estamos, pues que hay elementos que se han detectado en la tabla periódica cuya vida media, que así se le llama, es de unos cuantos milisegundos o incluso femtosegundos. Apenas aparecieron y ya, se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa estabilidad? ¿Por qué no hay esa energía balanceada al mínimo que se pueda generar una retícula cristalina y que nos dé un cambio entrópico mínimo con entalpía máxima? ¿Qué sucede ahí? Entonces lo que pasa es que en el caso que yo le decía a Soria, nosotros como diseñadores moleculares tenemos que jugar con esos ciclos de Born-Haber. Y sabemos que hay que entender cómo pasa un elemento al otro, una sustancia a otra y a otro estado de la materia, y dónde se lleva a cabo el intercambio energético. Y le decía yo, mira, el nitrógeno es un gas. Si tú lo tomas las características de la tabla periódica, la tabla de Mendeleev, vas a tener que el estado natural de energía mínima del nitrógeno es un gas. Ahí es como va a estar más estable. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno en este universo que estamos definiendo va a tender a ser un elemento natural gaseoso. Cuando ese nitrógeno lo combinamos con hidrógeno para hacer aminas, amidas, amonias, etcétera, cuando llega a un proceso de reducción al combinarse con hidrógeno, el estado de estabilización de ese hidrógeno reducido es el líquido. Es líquido. Y cuando combinamos el nitrógeno con oxígeno, cuando nosotros combinamos ese nitrógeno y lo oxidamos, el estado Born-Haber de estabilidad es el sólido. Por eso hablamos de óxidos que se van haciendo cada vez más densos hasta llegar a nitratos y nitritos, tipo iónico. Pero a cualquier cambio de temperatura, con cualquier cambio, vamos a tener la tendencia a regresar hacia el estado gaseoso. Es por eso que ustedes pueden tener urea al 46%, dijo el ranchero, ¿verdad? Toda la urea es al 46%, pero así lo precisan. Y tengo urea al 46%. Sólida, le agregan eso. Urea sólida al 46%. Y ellos creen que al ponerlo en la tierra o al disolverla con agua, les va a quedar igual. Y saben que no es cierto. Y huelan ahí, midan la temperatura, vean cómo al poner la urea con agua vamos a tener un frío en la disolución. ¿Qué está pasando? Está habiendo cambios en la energía interna. Y esos cambios, en esa regresión del estado sólido al combinarse con el yodo y pasarse al líquido, vamos a tender a tener evaporaciones, vamos a tener gasificaciones y vamos a tener pérdida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos optimizar la concentración de nitrógeno? Lo que necesitamos es manejar ese ciclo cristalográfico y ponernos en el ambiente coloidal para que en lugar de que se vaya ese nitrógeno al medio ambiente, simplemente se quede en forma de retícula cristalina. Y de ahí se recupera, se le pone agua y vámonos. Y dice, oiga, pero es que ya no va a quedar la solución igual. Acuérdense que no estamos hablando de iones. Aquí nosotros hablamos de coloides. Y un coloide tiene la capacidad de poder absorber agua hasta 2 billones de veces su peso.
Acuérdense de los coloides. Acuérdense cuál era la gran diferencia contra las soluciones normales y cómo en estos espacios omega coloidales podemos tener una concentración final de interacción acuosa de 2.042.975.000 gramos mol. Es decir, es el poder expansor. Si usted tiene el Ultra N o nitrógeno de Biotexa, simplemente combínelo con agüita, disuelve el cristal, incorpórelo y no va a perder la concentración. De ninguna forma va a aplicar menos nitrógeno porque no estamos hablando de iones libres en solución salina, sino estamos hablando de una interacción total de energías en las cuales estamos definidos en función del trabajo ejercido por la molécula para poderse mantener en una retícula estable. Esa es la gran diferencia y es como tenemos que empezar a entender si aplicar los conocimientos básicos que nos han dado en las escuelas, hasta donde le hayamos llegado en fisicoquímica, termodinámica, biología molecular, todo eso, pero irnos, no quedarnos ahí, eso ya pasó de moda, eso ya es obsoleto. Ayer les compartía yo a mis amigos en el Twitter, como dicen los tejanos, en el Twitter. Ahí estábamos compartiendo, ¿verdad?, un artículo donde en Stanford están sacando ya que las proteínas tienen capacidad de adoptar formas de nudo y que se puede prever qué tanto se pueden anudar esas proteínas, hacer nudito, y esos nudos cambian las características fisicoquímicas de la proteína y las hacen con otras cosas completamente distintas. Es decir, cambiamos el nivel de acción de la proteína. Y les decía yo, eso hace 15 años que se me ocurrió a mí empezar a utilizar los modelos numéricos, los modelos matemáticos de las famosas teorías de nudos, la knot theory, y empezar a aplicarla a la proteómica. Y dijeron que estaba loco. No, ¿cómo puede ser posible? Es que eso no funciona así. Y pues bueno, en esos momentos el más viejo es el que tiene más la razón. Y pues bueno, si no quiere uno tener problemas académicos, pues le sigue la corriente, pero nunca abandonar los aspectos de investigación a nivel personal. Y eso fue la consecuencia tal que los coloides que nosotros diseñamos, la anfifilia tiene como base preceptual la teoría de nudos, que ahorita están descubriendo los gringos que, resulta que el agua es mojada. Imagínense si uno se pone a ir atrás de lo tradicional, de lo que dictan los grandes gurús oficiales, entre comillotas, porque siempre se las he puesto yo, las comillas, de la oficialidad de la comunicación científica. Por eso estamos atorados, ¿verdad? Por eso estamos atorados. Y por eso nos definimos nosotros como disruptivos. Hay que romper todo, hay que romper esos paradigmas, hay que enfocarnos desde otro punto de vista. Recuerden el paso fundamental y determinante de lo que viene siendo la física cuántica. El primer principio de la física cuántica es: las propiedades de una partícula están directamente ligadas a la posición que ocupa el observador en el espacio. Desde ahí se las dejo. Si ustedes nomás lo ven desde un ángulo, y sobre ese ángulo creen que es el único y sobre eso crecen, pues vamos a tener muchos vagones en este tren, pero siento decirles que ninguno va a ser la máquina. Y en este mundo o somos máquina o nos decidimos a ser arrastrados por otra máquina. Y en lo personal he procurado ser máquina y por eso hemos generado esta nueva
tecnología y es nueva, por eso no se asuste la gente de que es que eso no lo entiendo. Pues claro que no lo entiende. Si nunca ha escuchado ni ha leído el chino mandarín, pues no espere leer los libros de Sun Tzu a la primera. Por eso es este seminario de estarlos familiarizando. El objetivo de este seminario no es que se entienda a la perfección cómo funciona el modelo del iPhone, sino de perdido entrar en la concepción cosmogónica, es decir, en qué universo estamos y a partir de qué universos conjugamos para poder tener esta nueva percepción, esta nueva visión. Y una de las cosas más importantes, aquí está el ejemplo que les venía diciendo yo del Ultra N, ¿sí?, es que generamos en estas teorías modelos centrales termodinámicos. Cuando tú vas a generar un sistema de innovación, tienes que partir de lo que vas a innovar, obviamente, antes y después. Y esto se llama el concepto central. Termodinámicamente, nosotros estamos partiendo de un concepto termodinámico central que nos describa no un sistema unicomponente, ni bicomponente, como normalmente se hace, sal con agua, bicomponente, entre comillas, ¿verdad? Porque si ya te pones a ver cómo está constituida la sal, pues imagínate que sea nitrato de potasio. Pues la sal es, por un lado, el agua, que no es agua, que es HOH, que ya son 3 elementos, y no 2, ni 1. Y por otro lado tenemos el nitrato de potasio, KNO3, un potasio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Son 3 y 2, 5 elementos en una sola sal conjugada con 3 elementos del agua que nos hacen un total de 8 elementos en interacción. Y cada uno de esos elementos tiene un número atómico, lo que quiere decir que tiene un número de electrones igual a un número de protones y tiene un peso atómico, en donde es la suma de los protones más los neutrones. Imagínense todos los elementos en un solo átomo, en una sola molécula. Esos son los sistemas multicomponentes. Entonces uno tiene que tomar ese concepto termodinámico central y empezar a ver cómo voy a relacionar las energías libres con las moléculas de conjugación que se van a estar dando, que en este caso nosotros manejamos el agua, porque hasta ahorita las plantas por lo menos no se han podido alimentar de otra cosa. Hay veces que los humanos en lugar de agua toman etanol, pero las plantas yo creo que todavía no les ha funcionado eso. Y esta agua, de uno de los elementos de la composición, lo vamos a poner con los compuestos humáticos, que es la que tenemos aquí. Y empezamos a interactuar con esas energías libres, los cambios en la energía libre, y sacamos un primer modelo en el cual, en función de ecuaciones diferenciales, vamos a empezar a ver cómo se van moviendo esas energías. Para poder entender esto, dijimos en un principio, hay un cambio, hay un flujo y hay un ritmo. Y eso lo tenemos que considerar siempre. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo está cambiando? Es decir, ¿cómo está fluyendo? Y el ritmo en el que está fluyendo, la relación diferencial en ecuaciones diferenciales entre el numerador y el denominador es una interpretación de flujo y ritmo. Apréndanse bien eso. Porque muchas veces estamos acostumbrados a trabajar las ecuaciones diferenciales y no sabemos ni para qué. Es que así funciona esto, mano. Todos los movimientos y todas las cosas son ecuaciones diferenciales. Sí, pero ¿qué, entre qué o qué, por qué? El numerador
y el denominador nos están diciendo en las ecuaciones diferenciales el flujo y el ritmo de las energías en función de algo consecuente que se llama potencial químico. Cuando tú estás midiendo la energía libre en cada molécula I que ponemos aquí para decir que esa es cualquiera en el sistema, estamos hablando de medir ese potencial químico que es el que va a dar los cambios en la energía libre, pero ya de un sistema multicomponente. ¿Ven aquí la gran diferencia entre echarle una concentración en miliequivalentes por litro o en milimoles por litro y suponer que las plantas se la comieron, a manejar esto en función de cambios de energía libre de sistemas multicomponente? Es una gran diferencia. Así es que poner la nutrición de las plantas en función del pH y de la conductividad eléctrica, perdónenme, pero es tratar de explicarse el funcionamiento de las naves espaciales observando cómo camina un burro y decir, es que así es, tenemos la parametrización equivocada. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos otra puerta de salida para esto. Para una solución o una disolución, el potencial químico del disolvente o solvente se va a expresar en términos de ¿qué? De la presión osmótica. Fíjense, aquí está otra gran diferencia, ¿sí? No estamos hablando en función de potenciales químicos expresados en miliequivalentes por litro. Eso no funciona. Y no funciona porque si ustedes se quedaran con su vasito de precipitados con agua y la sal disuelta ahí sí funcionaría buen rato. Pero cuando interactúa con otro elemento, con otro ser, con otro ente, llámese suelo, llámese raíz o lo que sea, esto ya no va a funcionar porque vamos a empezar a entrar en fenómenos de contacto de superficie. Así como para entender los cambios en energía entramos en fenómenos reticulados, es decir, en fenómenos de entrópico-entálpicos con minimización de entropía y poder lograr una estabilización al mínimo de energía, máxima entalpía. Así también, cuando hablamos de contactos superficiales entre elementos cargados en sistemas coloidales redistribuibles, estamos hablando a fuerza de presiones osmóticas. Fíjense muy bien lo que es el concepto, Nosotros tenemos que determinar la viabilidad o habilidad de los componentes del multisistema. ¿Para qué? Para redistribuirse, para cambiar su posición en el espacio, para poder ceder lugares, para poder hacer un movimiento interno. Y esto es el secreto del no bloqueo. El potencial de redistribución en senos acuosos está minimizado. Dijo un compañero una vez allí en Estados Unidos, está minimizado al máximo. Pues es una contradicción, pero se entiende uno perfectamente bien. No hay redistribución. Y por lo tanto, si no hay redistribución, no hay usabilidad. No hay disponibilidad del ion. Y esto cuando les hablen los gurús de otras tecnologías, de las sales ultrasolubles y demás mugreros de esos, usted nada más cuestiónelo ahí, dígale, oiga, y la viabilidad del componente para redistribuirse en el seno coloidal entre 5 y 11 nanómetros, capa estén-rizosférica, sea el medio que sea, agua, vermiculita o tierra, ¿qué tanta usabilidad tiene? Y se lo va a tener que preguntar como 10 veces porque no le van a entender a la pregunta. Porque ellos piensan que las bolitas que pusieron, que primero eran bolitas sólidas y las echaron en agua y ya no se ven porque se disolvieron, pero siguen siendo bolitas, van a llegar al suelo como bolitas y luego van a viajar a la raíz como bolitas y se van a meter como bolitas. ¿Por qué? Porque así les enseñaron en las teorías
que aprendieron desde la preparatoria, porque así se explica uno hasta la luz. Hay teoría corpuscular de la luz, donde se imagina uno el rayo de luz como una bolita que ahorro a 300,000 kilómetros por segundo, está viajando en el espacio, y así como esa bolita llega y rebota, como ustedes toman una pelota de tenis y se la avientan contra la pared y va a rebotar con un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, y luego de refracciones y demás, creen que así también en la teoría corpuscular de los moles y de los miliequivalentes también son corpúsculos, y resulta que no son corpúsculos. Fíjense nada más ahí, no son corpúsculos, son cuerpos energéticos amorfos, es decir, no tienen una forma definida. Y esto lo tenemos que precisar nosotros por medio de otra rama matemática que se llama topología, es decir, las formas en relación con el espacio, los espacios topológicos. Hay un libro muy interesante que un día compartiremos, se llama Flatland, la Tierra plana, y en este libro el matemático se imagina cómo hay un mundo de 2 dimensiones nada más, y empieza a hacer hasta diálogos entre un círculo y un cuadrado, ¿no? Imagínese un círculo que nomás él sabe que es círculo y que se aproxima contra un cuadrado y que empieza a tener contacto con su superficie. Dice, caray, pues esto no está curvito, esto es como una especie de línea, y empezamos a tener la percepción limitada y limitante de un medio conceptualizado erróneamente porque en realidad no tenemos 2 dimensiones, tenemos alrededor de 18 dimensiones, si lo vemos desde el punto de vista de la física cuántica. Newtonianamente tenemos 3 y ahí nos hemos quedado porque no queremos complicarnos la existencia. Pero lo mismo pasa acá, ¿no? Exactamente lo mismo pasa acá. Esa redistribución o redistribuibilidad, la habilidad de redistribuirse para poder ser usado en un sistema coloidal es bien distinta. Y bien distinta porque nosotros tenemos que trabajar con las presiones osmóticas. Si tú trabajas con presiones osmóticas coloidales y trabajas con presiones osmóticas en el coloide arcillohúmico cálcico y trabajas con presiones osmóticas en el coloide integrante de la membrana celular y trabajas con presiones osmóticas en el interior de la célula, lo que sucede es una integración osmótica. Así de fácil. Y es fácil explicarse, pues, los potenciales químicos que afectan la distribución de los componentes en el sistema coloidal. Así de sencillo. Y aquí en este punto empezamos a hablar ya de interacciones moleculares e interacciones difusivas en distribuciones de tipo Boltzmann. Y aquí voy a compartirles otra pantalla. Aquí tenemos esta pantalla. Boltzmann, y voy a hablar aquí de lo tradicional. Boltzmann, no sé si se esté viendo. No, me hace que no. Permítanme tantito, déjenme cambiarme de pantalla aquí, porque están ustedes viendo lo mismo. Aquí está. Ok. Ahora sí. Boltzmann utilizó una distribución de Poisson, que estadísticamente ustedes saben cuál es la distribución Poisson. Dijo, ok, bueno, ¿cómo nos podemos explicar la distribución de los iones en una solución? Nótese que estamos hablando aquí de lo tradicional. Todavía no le entramos en este sentido
a lo que dice Liburn de la coloidizabilidad del modelo. Estamos hablando de lo tradicional. Entonces aquí empleó Boltzmann una teoría, que es la teoría de Bo Chapman, que dice que la densidad de la carga superficial y el potencial eléctrico superficial se relaciona directamente con la distribución de los iones afuera de una superficie planar. Y aquí empieza el primer error de Poisson-Boltzmann o de Boltzmann. Superficie planar. Sabemos que no es plana la superficie de contacto. Ahí está el error. Pero bueno, hasta ahí, superficie planar, hasta ahí están precisando ellos. Pero nótelo, pero inmediatamente. Estamos hablando de distribución iónica fuera de superficies planas. En la realidad esto no existe. Son superficies corrugadas, pero vamos a entrarle como dijo Boltzmann. En estas superficies planas, cargadas, ¿sí?, se van a caracterizar por una densidad de carga superficial sigma, es decir, la cantidad de cargas en la superficie, ordenadamente, por cierto, cosa que también es erróneo, y por un potencial phi sub 0, que es lo que va a marcar esa característica de la superficie cargada, es decir, qué tantas cargas tengo y qué potencial total tengo. Por otro lado, tenemos una solución en un ladito adyacente que decimos, contiene electrolitos, es decir, iones disueltos, que se va a caracterizar por la concentración de esos iones. Y aquí una contribución importantísima de Boltzmann es que incluye la valencia del ion, es decir, la capacidad electrodinámica del ion. Y lógico, si empieza a incluir fenómenos electrodinámicos, tiene que entrarle a meter una constante dieléctrica del disolvente. Lógico, porque es lo que va a mantener esta constante dieléctrica en función de la valencia, va a mantener la concentración de los iones. Va a meterse en medio, por llamarlo así. Imagínense un ion positivo y un ion negativo, y el disolvente en medio, ya no los deja que se junten. Es el chaperón perfecto, decía una de mis maestras, Irma Vera. El chaperón perfecto era el disolvente. ¿Por qué? Porque evitaba que los iones se juntaran. Entonces, en este espacio mental, en este universo, nos interesa determinar la relación entre esa densidad de carga superficial y el potencial. Lógico, qué tanto y qué tanto son y qué tanto pueden, como en una manifestación de las que están de moda ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos y qué tan potentes son, ¿verdad? Para saber cómo se le van a entrar. Entonces, así podemos conocer cómo varía el potencial y cómo varía la distribución de los iones en función de qué, de la distancia respecto a la superficie cargada. Entonces, ya situados en ese ambiente, debemos de resolver sistemas de ecuación Poisson. Y en esta región superficial, tenemos la relación en la cual nos dice que los iones libres individuales tienen una acción sobre el potencial y un cambio sobre la constante dieléctrica, de tal forma que esa concentración y en función de la valencia y en función del cambio en la constante dieléctrica, la podemos expresar como una carga total de la solución. Y aquí hago yo un cambio, ¿sí?, para poder hacer el escalamiento, le pongo un asterisco a la C. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda expresando las moléculas
en moles por litro. Si estamos hablando de la realidad del manejo de presiones osmóticas en vegetales, obviamente tenemos que medir las moléculas en metro cúbico. Por eso le pongo ahí el asterisco. Entonces, esa C sub I asterisco multiplicada por T testada, ¿qué representa? Representa la concentración localizada de los iones. Que unos iones que responden libremente a los campos eléctricos. Y eso nos da, esa respuesta de los iones a los campos eléctricos, nos da cargas distributivas o distribuciones de carga. Y aquí está otra limitante. Esas distribuciones de carga, una vez integradas por concentración, no pueden ser conocidas independientemente. Si tenemos una bola de iones ahí, que no podemos conocer ya su distribución independiente, la distribución de la carga. ¿Por qué? Porque ya son tantos que no podemos saber lo que trae cada uno. Vaya, otra vez el ejemplo de actualidad. Imagínese una manifestación o el concierto ese de Justin Bieber que va a estar ahora allá en el DF. Imagínense toda la gente que está ahí, que vienen siendo los iones. Pero si los consideramos en total, no podemos saber qué trae cada uno en la bolsa. Así de fácil, su distribución de carga no puede ser conocida independientemente en estos fenómenos de Poisson-Boltzmann. Vamos a ver que en la coloidización o coloidizabilidad del fenómeno sí puede calcularse y sí puede conocerse independientemente de la distribución de carga. Pero aquí no. La energía de interacción electrostática es muy importante, pero no nada más manejable, sino también se debe de conocer la entropía asociada con la distribución de iones de la solución. Y aquí es en donde empieza a haber más dificultades. La interacción electrostática es fácil de calcular. Aquí la ley de Coulomb nos sirve perfectamente bien, el producto de la carga entre la distancia nos da la fuerza. Pero la entropía asociada, el ir asociando ese fenómeno de orden calórico, de orden molecular, de ir formándolos en fila india, los iones, para que pueda cada uno, sin conocer sus distribuciones de carga individuales, tener una interacción molecular, aquí se complica bastante. Entonces, para resolver ese problema, vamos a suponer, dijo Boltzmann, que esa interacción electrostática va a favorecer un arreglo ordenado y muy localizado de iones. Y aquí se la sacó de la manga Boltzmann. Dijo, esas interacciones electrostáticas favorecen arreglos ordenados y muy localizados. Cosa que en la realidad tampoco es cierta, porque no siempre las interacciones electrostáticas favorecen arreglos ordenados y muy localizados. Hay veces que se favorece, por otro lado, los fenómenos entrópicos. Y aquí el medio lo considera, pero no lo considera tan en serio. Dice, los factores entrópicos tienden a producir distribuciones al azar. Sí, pero se la está pasando. Aquí está suponiendo el favorecimiento de los arreglos ordenados por interacciones electrostáticas. Y sigue Boltzmann diciendo que externamente el compromiso entre energía y entropía, es decir, la energía tiende a dar vida, a dar movimiento, a dar flujo, a dar ritmo, a dar desorden. Ese compromiso va a provocar esa distribución de Boltzmann que la concentración total va a estar en función de una constante de Boltzmann de phi de Z sub i, que viene siendo la carga, y de las temperaturas. Z sub i es la valencia del ion, C asterisco
I0 es la concentración inicial en la especie iónica, en el punto de referencia, llamo inicial, ¿por qué? Porque el potencial phi es 0. Entonces, tenemos aquí ya el potencial químico expresado en términos de presiones osmóticas, en donde este fenómeno ya es de 4.1 por 10 a la menos 21 joules a 23, por 10 a la 23, perdón, electrones. Y empezamos a interactuar con los volúmenes. Y los volúmenes en función de presiones osmóticas nos empiezan a decir que vamos a tener esta ecuación que está aquí, que se llama ecuación de Poisson-Boltzmann, nos dice que los iones libres aproximadamente, más o menos, ¿sí?, van a estar en una capa que se llama Gauss-Chapman. Ah, caray, ¿y eso qué es? Bien, de una superficie coloidal cargada hasta 5 y 11 nanómetros, tenemos una capa que se llama Stern. La capa Stern, que aplicándola a las raíces, la conocemos como la capa Stern resosférica. Ahí cambian las concentraciones, cambia el orden, cambia el fenómeno entrópico entálpico y cambia la ecuación de Poisson-Boltzmann. ¿Por qué? Porque la ecuación Boltzmann está definida en la capa de Gauss-Chapman, es decir, de 11 a 25 nanómetros. De 11 a 25 nanómetros a partir de la superficie coloidal, ahí sí funciona la ecuación de Poisson-Boltzmann. Por eso precisa muy bien aquí Boltzmann y dice, ok, afuera de estas interfaces particulares, afuera de esta interfase, ya no podemos garantizar que la ecuación describa la distribución iónica en una solución electrolítica. Es decir, nos vamos aproximando hacia la superficie cargada coloidal, ya no va funcionando la ecuación de Poisson-Boltzmann. ¿Por qué? Porque entramos a una capa de diferente cantidad de energía. Ya estamos en capa externa. Y fuera de la ecuación, de la capa de Gauss-Chapman, estamos en solución libre de suelo. Y la solución libre de suelo a más de 30-50 nanómetros de distancia, ya no hay fuerzas osmóticas. ¿Ya para qué queremos tener acá los iones? Si no hay una fuerza que los aproxime hacia Gauss-Chapman y de aquí hacia Stern. Por eso tenemos el fenómeno primero de la adsorción con D. El ion se aproxima y se pega superficialmente como los globos cuando los pegamos en la pared, nos fallamos en el pelo, los pegamos en la pared, ¿sí? Y después se absorben, pasan. Entonces, esta ecuación Gauss-Chapman funciona, ecuación Boltzmann, perdón, funciona en la capa Gauss-Chapman nada más. Y hasta cierto punto nos da una idea. Y ahí está la base, niños y niñas, de que anden los nutriólogos, entre comillas, con el conductivímetro en la mano, midiendo la conductividad eléctrica y dicen, ah, mira, aquí traigo mucha conductividad. Pues sí, hermano, estás midiendo, si acaso, un estimado entre la solución libre de suelo rumbo a capa de Gauss-Chapman. No estás midiendo para acá, no lo vas a medir para acá diferencial. Así que si me dices que la concentración de la conductividad eléctrica de tu solución es una medida indirecta de la absorción del ion, estás contando una gran mentira y una gran inexactitud desde el punto de vista científico. Porque tu conductivímetro está midiendo acá. Ni siquiera la capa Gauss-Chapman, estás midiendo solución libre de suelo, solución lejana, muy lejana, hacia los fenómenos absortivos, difusivos, absortivos. ¿Se fijan por qué? Tiene el fundamento de que no hay necesidad de estar utilizando ni el pH ni el conductivímetro cuando hablamos de fisicoquímica coloidal. Son engaños visuales, reflejos de espejismos con los cuales queremos estimar
la situación, y eso es un error tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, acá andan los del pHímetro y los del conductivímetro, andan por acá. Lo que nos interesa este fenómeno de contacto es aquí, señores, porque aquí es en donde vamos a aproximar el ion, donde vamos a tener la acción de presiones osmóticas minimizadas para que el ion que está afuera entre y no el ion que está dentro salga. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Espero que hasta aquí vayamos bien. Y sigue hablando de los sistemas laterales en función de potenciales y de cargas, y aquí estamos haciendo sumatorias, es decir, estamos tratando de estudiar el potencial y la carga de cada uno de estos que suponemos, porque el postulado básico es que en grupo no los podíamos estimar, individuales. Entonces empezamos a hacer una serie de integraciones, de derivaciones, de movimientos matemáticos en funciones de teoremas específicos, y llegamos a decir, órale, aquí si nosotros consideramos potasios y calcios con cargas de 1 y 2, obviamente valencia de 1 y 2, y este es un cálculo que hice yo en lo personal, a 25 grados centígrados y aproximando de acuerdo a las teorías de cambios de temperatura de Debye-Huckel, para electrolitos, empezamos a ver la realidad de esta disolución, y pues tenemos que una concentración 1 a 1 inicial molar realmente no está a 0.96 nanómetros, a menos que se encuentre en concentración decimomolar. Conforme aumenta la concentración, la distancia también aumenta. Si la ponemos nada más de 0.1 molar, una décimo molar, podemos estar a 0.96 nanómetros de distancia de aproximación de acuerdo a Debye-Huckel, ¿sí? Pero si nosotros aumentamos esa concentración, estamos hablando de que esa distancia se aumenta también proporcionalmente. Si de 0.1 la aumentamos a 1 milimol por litro, si estamos hablando de moles, entonces estamos hablando que 10 veces más aumentamos la distancia. ¿Qué quiere decir en la práctica? Algo bien contradictorio. Imagínense, lo que queremos es aproximar iones de acá hacia acá. Como no se pueden aproximar porque hay fenómenos repulsivos en medio, y porque aparte los fenómenos osmóticos son selectivos, y porque entre más gente tengamos aquí como chilangos en el metro a las 2 de la tarde, o entran o salen, pero nomás no se pueden mover bien del metro, del vagón, la gente dice, hay que aumentar la concentración. Y si aumentas la concentración de iones 10 veces, vas a aumentar la distancia 10 veces. Entre más le pongas, más lejos vas a tener los iones. Y esto tampoco lo quieren entender los benditos nutriólogos, que siguen manejando todavía su química de primero o de secundaria. Creen que si le ponen mucho aquí, van a aumentar mucho la concentración, y saben que no funciona así. Y no lo digo yo, lo dice Boltzmann, lo dice Poisson y lo dice Debye-Huckel, ¿sí? A 25 grados centígrados de promedio de temperatura normal de la vida en un suelo, nosotros tenemos interacciones de membrana. Y aquí le pongo por eso que estas medidas son para estado coloidal y determinan las longitudes del rango de interacciones electrostáticas entre ion y membrana. ¿Por qué? Porque ya estoy metiéndome en la realidad. Ahora sí empezamos a entrar de lo tradicional a lo laiborniano, al modelo bioquímico nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque da la casualidad que las plantitas, ¿sí?, son este sistema coloidal. Si nos hubiéramos quedado aquí sí aumente lo que quiera de iones, y va a aumentar hasta sobresaturar y hasta que ya no se le disuelva nada. Aquí sí va a pasar eso.
Pero si usted en un sistema interactuante de soluciones en el cual el coloide es básico, porque el coloide es la célula, es coloidal protoplasmática, lo que va a suceder es que entre más le ponga, más se va a alejar de la superficie, mi amigo. Así de fácil. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Que nunca va a terminar de nutrir la planta por más que le ponga. Lo único que va a hacer es hacer gastar más al productor. Pero eso no se nota. No lo notan. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es determinar las longitudes del rango de interacción electrostática entre qué y qué, entre ion y membrana. Es decir, tenemos que entrar en función Z. Esta función Z es una función que nos va a pasar a otro espacio en el cual podemos interactuar entre dos medios completamente divergentes. Ahí va, despacito. Si usted se va a puras ecuaciones de Poisson-Boltzmann, en Debye-Hückel, es decir, lo tradicional, lo único que va a hacer es medios homogéneos. No puede pasar de medio. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que las ecuaciones nos dicen, en cuando usted le cambia a interactuar con otro medio de líquido, 100% líquido a líquido coloide, ya cambió la situación. Y en la realidad es interacción ion-membrana, es decir, de un líquido a un coloide. Entonces, en función Z de Riemann, esta función Z de Riemann nos va a decir, cambia la perspectiva, mi amigo, cambia en la perspectiva. Y te va a cambiar la perspectiva de tal forma que si tú te fijas en la primera aproximación que hace Debye-Hückel, ¿sí?, estamos hablando de una función sinusoidal hiperbólica. Por cierto, si me está oyendo, Gisela, hay que cambiarle aquí, ¿no? Pegar este seno hiperbólico aquí, no ponerle espacio. Es seno hiperbólico, pegadito. Aquí estamos hablando de una función hiperbólica sinusoidal, una curvita de determinada forma. Saquen su calculadora y póngale, grafíquenme el seno hiperbólico tal. Eso lo podremos hacer cuando cambiemos aquí la plataforma porque aquí estamos muy limitados, nada más pueden ver lo que estoy mostrándoles en la pantalla. Pero grafíquenlo ustedes, una gráfica de seno hiperbólico, de lo que quieran. De un seno hiperbólico a una tangente hiperbólica, que estuvo pegado también aquí, hay mucha diferencia. Vean la gráfica de una tangente, vean la gráfica de un seno, y todavía con esa diferencia, ustedes trasládelo a una función de Riemann. Completamente distinto. Ya no estamos hablando de Poisson, ya no estamos hablando de probabilidades estadísticas de primer año. Estamos hablando de interacciones estadísticas superiores en los cuales cambiamos completamente de universo, seguimos conservando la carga, seguimos conservando el potencial, seguimos conservando los constantes de temperaturas, pero cambiamos completamente los sistemas. Y empezamos a retomar en nuestros sistemas coloidales, ¿sí?, de la función que debe ser a la función para trasladar de Debye-Hückel y Poisson hacia Riemann, tenemos que partir alterando la propia ecuación, respetando el seno hiperbólico, pero cambiando completamente la ecuación para poder nosotros empezar a hacer este paso, esta conversión de Poisson hacia Riemann. Lo que no podemos cambiar es la descripción de la carga del sistema coloidal, la temperatura promedio, ¿sí? Y esto, cuando nosotros lo empezamos a conjugar, convirtiendo la función sigma hacia función zeta y creando un puente entre las dos, no divorciándolas, sino complementándolas, empezamos a descubrir algo bien interesante.
¿Saben cuál es la carga? Que según Boltzmann no se podía precisar. La carga integral infinitesimal multiplicativa es de 25.7 milivolts. Esto es una gran contribución, porque ya sabemos, utilizando sus mismas herramientas, lo que dijeron no se puede. Ahora sí sabemos la carga individualizada y la carga que se va fraccionando en un radio en función al volumen y en función a la variante de temperatura, y podemos saber cómo en esos sistemas de carga, ¿sí?, cómo vamos incrementando esa densidad de carga y cómo vamos incrementando el potencial. Ahora sí lo podemos saber, ¿sí? Por eso decimos aquí precisamente que en nuestros sistemas coloidales, esa densidad de carga superficial en la interfase cargada tiene un potencial superficial total de menos 75 milivolts. Fíjense cómo menos 75 milivolts se da a partir de densidades de 25.7 milivolts. Cómo hay un cambio, una caída de potencial tremendo, tremendo. Vaya, poniendo un ejemplo grosero, esto equivale a tirar un balín de 1 kilogramo de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Se para usted en la Torre Latinoamericana y tira ese balín, la energía que va acumulando newtoniana a la hora de estrellarse ese kilogramo, usted sabe que es ya un medio de GT cuadrada, todo el factor acelerativo que lleva. Este cambio potencial sería tremendo y reventaría prácticamente, cauterizaría, por llamarle de alguna forma, degeneraría la proteína de la célula. ¿Qué es lo que impide que esto se dé? El coloide acuoso anfífilo. Si nosotros hacemos una concentración coloidal de 0.15 moles a 25 grados, este incremento en la caída de potencial, nosotros lo vamos a minimizar y vamos a entrar en una constante de concentración inicial que vamos a poderla precisar en función de la carga del ion. Y llegando a este sistema de ecuaciones, funcionando en función a cargas eléctricas, ¿sí?, nosotros podemos decir que la carga neta de cada ion, el efecto que va a llegar, va a ser menos 0.09 coulombs por metro cuadrado. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestro coloide no nada más aproxima los iones. Aproximarlo sería fácil. Es como si un antimotines llega a un grupo de manifestantes, se les para en medio y los empuja para atrás, y no les importa lo que vaya sucediendo en medio, los caídos y los aplastados. A nosotros sí nos importa, no queremos nada más empujar como antimotines los iones hacia la membrana, sino en primer lugar sabemos que si aproximamos iones cargados vamos a incrementar la caída de potencial de forma tremenda y vamos a coagular, a degenerar y desnaturalizar la proteína, el fosfolípido y la proteína que se encuentra en la membrana superficial externa de contacto con la célula. Y desde ahí estamos causando una quemadura muy seria. Desde ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a un sistema de protección de cargas que yo tengo calculadas para 180 angstroms. Aquí, por cierto, no es infinito. Aquí es una bolita nada más, estamos hablando de angstroms, Gisela. Y entramos a algo súper importante, que vienen siendo las capacitancias diferenciales por unidad de área. ¿En dónde? En la doble capa difusa con respecto al potencial total.
No en Go Chapman no nos interesa. Ahí que se ocupen de ellos los nutriólogos salinizadores. Ahí que sigan haciéndole a loco. Nosotros nos interesa la diferencial en la doble capa difusa, capa de Stern rizosférica entre 5 y 11 nanómetros, y ahí es en donde tenemos ya la capacitencia diferencial en Faraday por metro cuadrado y la concentración centrada en base a cero para poder nosotros ir viendo estas curvas de introyección proyectiva. Y vemos cómo, ahora sí, si nosotros tenemos una concentración determinada de 0.1 moles, vamos a tener este comportamiento de capacitancia, y si nosotros vamos disminuyendo la concentración, vamos a ir abriendo el fenómeno de capacitancia diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues que vamos aproximando iones ordenadamente para que la planta los tome. Así de fácil. No somos el antimotines que arrima manifestantes hasta atrás en bola, sino hagan de cuenta que en lugar de entrarles a todos así, los fuéramos tomando de uno por uno de una forma mágica, que solamente en iones se puede hacer, y los fuéramos ordenando a todos, no en bola, ordenando, para evitar ¿qué? Para evitar la exoósmosis. Si usted arrima nomás como antimotines todos los iones hacia de Go Chapman hacia Stern, lo que va a provocar es una superconcentración en el potencial eléctrico superficial, y la célula, la membrana celular, para no deshidratarse, para no sufrir quemaduras, va a empezar a aproximar moléculas de agua a la superficie, en una especie de desesperación por evitar esa quemadura. ¿Y qué va a pasar? Que en esa desesperación va a hacer fenómenos exosmóticos. Los potenciales eléctricos totales con respecto a la distancia superficial van a provocar que en lugar de que entren iones, salgan iones. ¿Sí ve la gran diferencia? En cambio, con el coloide, como tenemos un sistema controlado, estamos haciendo una regulación de tipo tangencial, en la cual la distancia hacia la superficie se va a mantener y los iones van a empezar a entrar ordenadamente. Y aquí tenemos el soporte en un fenómeno que quisimos tipificar en función clásica para que nosotros lo entendiéramos en el lenguaje tradicional como ecuación de Graham. La ecuación Graham nos dice, ok, las funciones osmóticas son perfectamente calculadas en base a la distancia superficial, a la temperatura, a los fenómenos constantes de lo que es el disolvente, el seno de la reacción, y hemos precisado esa densidad de carga superficial variante. Esa delta es todas las variaciones que tenemos ahí, como 2.9 por 10 a la 3. Este 2.9 por 10 a la 3, para convertirlos en coulombs por metro cuadrado, nos da la cantidad de porcentaje que nosotros tenemos de optimización en la superficie de carga. Es decir, ¿qué tanto podemos optimizar? ¿Qué tanto podemos juntar de iones sin que nos hagan daño para que se forme el canal iónico correspondiente, para que pueda entrar ordenadamente el ion por ese canal de Stern rizosférico hacia el interior de la vacuola celular? El 84%. 84 de cada 100 iones que nosotros arrimemos a la superficie, a esta superficie celular coloidal, nosotros podemos meterlos, 84 de 100. Y aquí tenemos la forma de calcular esa carga de transferencia, que yo he llamado así, la carga de transferencia entre ion y membrana en función del potencial osmótico. Y aquí está la ecuación de Leibon para poderla calcular. Aquí hicimos variantes nosotros para eficientizar en función de este 84%, en función de las medidas nanotribológicas, y lo hicimos para calcular la relación calcio-potasio a menos 100 milivolts a una temperatura de 289 Kelvin.
Entonces estamos viendo que nosotros podemos fácilmente equilibrar 50 potasios con un calcio. Esto es tremendo. ¿Sí? Ahora sí, no nada más podemos saber que los vamos a aproximar. No nada más podemos saber que de solución libre de suelo y Go Chapman, en donde andan los saleros todo el tiempo, los que usan sales, y que se hacen locos con el conductivímetro ahí midiendo, según ellos, y el pH, nosotros sabemos que aproximamos hacia Stern. ¿Cuántos podemos aproximar? Sabemos que de cada 100 que aproximemos iones van a entrar 84. Sabemos que vamos a provocar una caída de potencial en radio de menos 100 milivolts a una temperatura de 289 Kelvin. Y que ese radio va a ser, por cada calcio necesitamos 50 potasios. Por cada calcio necesitas 50 iones de potasio. ¿Y qué pasa con eso? Equilibras el potencial osmótico con la tecnología de Biotexa. Yo reto en este momento a todos los que andan vendiendo sales ultrasolubles, los que las manejan, los que las promueven y los que andan dando conferencias explicando la optimización del uso del agua con sales, a que presenten un sistema similar o mejorado, en donde me digan exactamente por densidad de carga superficial qué tanta es la eficiencia de su consumo de nutriente en función medible, no de la conductividad eléctrica ni del pH, sino en función de la biomasa generada por la planta. Y ese es el siguiente paso que vamos a hacer, aplicar todo esto a la generación de biomasa. Todo este concepto tradicional que hemos entendido y que hemos traducido a lo que viene siendo el modelo bioquímico de Lightborn, lo tendremos que entender en función de la ingeniería metabólica, es decir, cómo esto, que ya hemos precisado, va a entrar a formar parte de rutas metabólicas específicas, cualificables y cuantificables, y por lo tanto previsibles, y cuáles van a ser los fenómenos bioquímicos que se van a dar, los fenómenos metabolómicos, transcriptómicos, proteómicos, glicómicos, y ahí es en donde estamos aplicando las determinaciones que nos hacen en CIAT de glicómica y de proteómica, de antocianímica, bajo un modelo que va cubriendo desde lo básico de la aproximación iónica hasta lo máximo que viene siendo la generación controlada de biomasa para poder responder a las inquietudes del productor de controlar la planta de formas vegetativas hacia formas productivas sin avejentar la planta, para optimizar polinizaciones y para optimizar todo el resto de los metabolismos o funciones metabólicas integrales. Esto es, pues, lo que correspondió al tema de hoy. Es un tema para mí muy interesante. Espero que les haya compartido la misma inquietud y que podamos notar ya las grandes diferencias que hay entre lo tradicional de los nutriólogos saleros a la tecnología coloidal, anfifílica, enantiomórfica de Biotexa. Por lo tanto, no nos podemos comparar, entiendan los ingenieros de campo o consultores técnicos certificados, como les decimos ahora. No somos lo mismo, no podemos entrar en la misma categoría. No pueden vender un transbordador espacial con las mismas características de una carreta de mulas. Lo tradicional, lo salino, lo que está hasta ahorita son carretas de mulas. Nosotros estamos ofreciendo transbordadores espaciales, así es que cambien la mentalidad. Tenemos una manera de justificarlo, tenemos una manera científica de comprobarlo y tenemos una solidez teórica con un resultado práctico visible. Por mi parte, les agradezco su gentileza. Este miércoles salimos Oscar Rivera y su servidor hacia Santiago de Chile. Vamos a tener unas conferencias allá, pero el próximo lunes aquí nos estaremos viendo para continuar con estos temas interesantes de ir introduciéndonos poco a poco en lo que es la tecnología de Biotexa fundamentada en el modelo bioquímico de Lightborn y en la ingeniería metabólica
del iPhone. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.